información real pues no ha llegado a las empresas. Y estamos haciendo una reunión para transitarios y por lo tanto me refiero especialmente a los transitarios, que al final, como todos ustedes saben, es el que llena las bodegas, el que llena los camiones, el que llena los trenes, ¿verdad? O ayuda a hacerlo. Y por lo tanto nos parecía interesante hacer esta jornada, que vamos también a hacer llegar a los asociados durante los próximos días, también a través de la newsletter de FETEIA. Bien, tres reflexiones rápidas por mi parte. Primero, no se equivocan tanto los países bálticos, Eslovaquia, los suizos o los suecos, que tienen en estos momentos una cuota de ferrocarril superior al 30%. No se equivocan tanto, son precisamente países que yo creo que son referentes en muchas cosas y también en la organización del transporte. Como decía hace un momento, lo cierto es, o al menos desde mi punto de vista, que el ferrocarril ha sido un tema de grandes debates políticos, de grandes afirmaciones políticas, pero en cambio hasta hace relativamente poco no ha sido o no ha empezado a ser una realidad muy, digamos, muy clara. Y lo ha sido por muchos motivos. Yo creo que uno, la apuesta decidida del sector privado, que ha visto pues, que el ferrocarril ciertamente no era un discurso, sino que era una necesidad pues, que en su momento tenía limitaciones tecnológicas. Hoy Joan Carles nos va a demostrar pues, que esto ya se ha superado. Y me remito, como les decía, un poco a la prueba definitiva, y es de que la Unión Europea, por fin, está priorizando de una manera absoluta el transporte ferroviario. No porque sea contraria a la carretera, sino que sencillamente el ferrocarril es un complemento para una buena organización de una cadena logística y además es un medio que claramente es más sostenible que prácticamente todos los otros. Y esta apuesta yo creo que nos hace pensar que es el momento de impulsar nuevamente en nuestro colectivo pues las virtualidades y la potencia que significa el transporte ferroviario. Es cierto que ha habido limitaciones tecnológicas graves durante muchos años, pero están superadas. Es cierto que había una falta importante de terminales, porque no todos la había, ¿no? El carril, sino que la base para un sistema coordinado es precisamente que haya terminales multimodales, terminales multipropósito. Estábamos el otro día con Blanca en Zaragoza, en Aragón, organizando el próximo congreso de FETEIA, y en Zaragoza se dispone ya de un mínimo de 3 grandes terminales ferroviarias y que por lo tanto están en estos momentos al servicio de esta necesidad, que es de una cadena logística que funcione. Esta semana, si ustedes todos siguen seguro la prensa del sector logístico, del transporte, hemos visto que alguna naviera anunciaba también nuevos servicios entre el puerto de Barcelona y Francia. Esto ya es una realidad, esto ya está aquí y ante esta situación el transitario no puede seguir esperando, no debe seguir esperando porque al final, si me permiten, no es un tema de opinión, es un tema de que nuestros clientes cada vez más nos exigen un sistema de transporte, de logística más eficiente, más económico, más directo. Y hoy en día, sin el ferrocarril, eso es muy difícil de conseguir. Y más que lo será en el futuro inmediato. Por lo tanto, creo que deberíamos coincidir en que es importante esta reflexión que estamos hoy planteando, porque al final el transitario lo que pretende es dar el mejor servicio, un servicio diferencial y, como decía hace un momento también, nuestros clientes nos piden cada vez más que este sea un servicio que tenga en cuenta la sostenibilidad y la descarbonización de todo el sistema logístico. Acabo. Hoy, es un honor presentarles a Joan Carles Salmerón, aunque parece muy joven, porque te mantienes muy joven desde hace años. Yo me atrevería a decir, Joan Carles, que tú eres la persona del mundo que ha escrito más libros sobre ferrocarril. Haces un sí modesto, gracias por tu modestia, pero yo lo afirmo rotundamente. Y por lo tanto es una persona que podríamos definir como un sabio de todos los aspectos ferroviarios, desde la vertiente teórica, digamos, de mercado, de la vertiente práctica,
Y por lo tanto yo creo que hoy, aparte de su presentación, que he visto y pienso que es muy pedagógica y muy llevadera, pues vaya, ya se lo dirá él, está a su disposición para cualquier duda que en un futuro se pueda realizar. Yo puedo decir, por ejemplo, que en Cimalsa tuve el honor de publicar dos libros que él había preparado precisamente sobre temas ferroviarios, uno sobre terminales multimodales y los apartadores, los apartaderos que hay en muchas compañías privadas que no se han hecho, no se han utilizado, están prácticamente abandonados, ¿no? Cuando, qué lujo tener en tu propia empresa, en tu propia fábrica, pues un apartador que te permite, un apartadero que te permita pues conectarte con la vía ferroviaria. Y otro sobre las distintas tecnologías de lo que llamamos las autopistas ferroviarias. Bueno, nada más por mi parte. Agradecerte, Joan Carlos, que hayas querido acompañarnos hoy y a todos ustedes, a todos vosotros, pues para dedicar también unos minutos de esta mañana a hacer esta reflexión conjunta. Muchas gracias y Joan Carlos, cuando quieras. Gracias. Ahora sí que se visualiza, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo que se ve un cuadro gris en la presentación. Ahora. Ahora ya Perfecto. está. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Enric, por tus palabras. Desde hace años que Enric en nuestra organización es una persona de referencia, porque al final, después de tantos años, hemos visto muy clara su siempre teoría de que al final avanzar en este mundo del transporte también es tejer complicidades. Y en el momento en que estamos donde el ferrocarril todavía tiene que jugar un papel fundamental en las próximas décadas, tenemos claro precisamente esta teoría. Como más complicidades tejamos para crear un transporte más multimodal y más descarbonizado, mucho mejor. Agradecer también a Fetella desde hace años cómo está uniendo todo el sector y no solo uniendo, sino cómo está organizando modestamente actividades como la de hoy, que intentamos ayudar a que el mundo del transporte y en especial el mundo del transporte por ferrocarril y por carretera avancen. La conferencia de hoy la dividiríamos en cuatro partes. Una sería repasar de manera muy breve la historia de cómo ha evolucionado el transporte por ferrocarril para entender el momento en que estamos hoy. La segunda parte sería la situación actual, cómo estamos, en parte, tenemos que reflejarlo de mal. Y la tercera y la cuarta parte serían las soluciones logísticas que se están implantando en toda Europa y que una de las causas de la conferencia de hoy es precisamente esta. Cómo se están implantando soluciones logísticas en toda Europa y en otras partes del mundo y cómo al sur de los Pirineos a veces es difícil implantar algunas de estas soluciones o cómo vamos con un cierto retraso respecto a otros países. Empezamos con la parte histórica y es que no podemos entender el transporte de hoy, la logística de hoy, sin entender esa revolución industrial que se produjo entre finales del siglo XVIII, primeros del siglo XIX, y que únicamente repasemos que fue únicamente posible gracias a la invención del ferrocarril, ya que entonces no existían, se inventaron, se promovieron 3-4 décadas después, no existían las carreteras modernas que entendemos hoy. Los transportes con carruajes eran de una forma muy prehistórica, nunca mejor dicho, y la invención del ferrocarril permitió desarrollar toda esa industria, toda esa revolución industrial que se estaba produciendo en Europa, porque no hubiese sido posible sin logística, no hubiese sido posible toda esa revolución industrial sin tener un transporte que permitiese tanto la exportación de mercancías hacia los puertos y vías de salida, como también la importación de algunas de las primeras materias que necesitaban. Al final el ferrocarril es una transformación, ya que las primeras vías, desde las vías romanas, muchos de los caminos medievales ya disponían de algún sistema de guiaje, que es lo que permitió, lo que incentivó la creación del ferrocarril moderno, como lo entendemos, no solo con un transporte guiado, sino también con la eficiencia que tiene el ferrocarril al tener rueda de hierro contra carril de hierro, como todos conocéis. Como decía antes Enric, una cosa que también nos sorprendió haciendo los últimos libros, porque tenemos algunos libros que hablan sobre mercancías y sobre logística, pero nos sorprendió mucho cómo ya repasando la historia del ferrocarril, cómo ya desde sus orígenes se había implantado un transporte multimodal, porque al final la inventiva ya es promover sistemas de transporte. Y nos sorprendieron mucho algunos gráficos
viendo cómo ya desde los orígenes algunos de los ferrocarriles inventaron un sistema de cajas en que era fácil transportar tanto desde el ferrocarril como cuando después ya se inventaron carruajes grandes para transportar mercancías, como también, sobre todo, de ferrocarril a barco, como era después de unos años donde toda la carga se transportaba a mano de un vagón a un barco, fácilmente inventaron cajas, lo que después se transformarían en contenedores que permitían un transporte multimodal ya desde sus orígenes de una manera muy práctica. Como os decía, la revolución industrial y todo el desarrollo territorial no hubiese sido posible sin ese desarrollo de las redes ferroviarias por toda Europa. La verdad es que en pocas décadas el ferrocarril moderno se inventó a primeros del siglo XIX. A mediados del siglo XIX, muchos de los países de Europa ya tenían redes ferroviarias muy completas que no solo abarcaban las principales regiones industriales del país, sino que también ayudaban a desarrollar nuevas regiones a nivel también social. Esta imagen es aquí en Cataluña, es uno de los grandes viaductos que hay en la Plana Picamoixons y que se puede ver ese concepto, como también en el Estado español, cómo se estaba desarrollando esa red ferroviaria que cubría territorialmente no solo las principales regiones productivas, sino también desarrollaba socialmente mucha parte del territorio. Hemos de pensar que estas primeras redes ferroviarias se desarrollaron precisamente con esa iniciativa empresarial que buscaba sacar partido del territorio y buscaba sacar partido de las principales regiones industriales. También en la construcción de estas redes, ahora estudiado desde el siglo XXI, nos sorprendía mucho cómo descubrimos rivalidades, incluso territoriales. Casi 200 años después, descubrimos rivalidades territoriales que 200 años después se pueden ver como que tenían razón. Y es que al final fue muy importante a nivel de desarrollo territorial si el tren pasaba o no pasaba por una población. Se puede ver en las siguientes décadas cómo sus industrias se desarrollaban y sus comercios o no se desarrollaban por el hecho de tener o no tener ferrocarril. Una cosa que sería aplicable hoy en día en muchas regiones y muchas situaciones de España. Esta importancia de crecimiento también se puede ver en pueblos, incluso en puertos. El hecho de disponer de una buena comunicación ferroviaria también ayudaba a desarrollar no solo a nivel de población, sino también las infraestructuras a su alrededor. Vemos como muchas de las carreteras modernas que se desarrollan también a mediados y finales del siglo XIX, 1850, 60, 70, también se desarrollan en paralelo a la potencia que tienen esos ejes ferroviarios, ayudando ya a crear transportes multimodales, como las carreteras secundarias tienen un claro objetivo de comunicar instalaciones ferroviarias con poblaciones secundarias, haciendo tráfico que hoy diríamos de última milla, y sobre todo también cómo se desarrollan puertos por el hecho de tener o no tener comunicación ferroviaria. Es también importante ver cómo a nivel portuario se desarrollan unos otros de una forma distinta. Pasamos al siglo XX, donde después de tener un siglo XIX cargado, como os comentaba, es la era dorada del ferrocarril, donde se desarrolla toda la revolución industrial y todo el desarrollo europeo a nivel cultural, a nivel social. Pasamos a un siglo XX donde el ferrocarril fue el gran elemento a atacar. Podemos ver cómo esta imagen es una imagen comparativa. Podemos ver cómo países como Francia, a la izquierda, a principios del siglo, y en cambio el mismo país, a la derecha, a finales de siglo. El siglo XX, como os comentaba, fue un siglo negro para el ferrocarril, sobre todo a nivel de políticas públicas. Nosotros somos historiadores y a nivel histórico hemos calculado que probablemente es la desinversión, la malversación pública más grande de la historia de la humanidad, ya que se pierden infraestructuras que estaban a disposición de toda la sociedad, se pierden por malas decisiones políticas y infraestructuras que valían millones y millones. No solo pasa en Francia. En otros países como la cuna del ferrocarril, como Inglaterra, como también la cuna de la revolución industrial, es otro de los casos paradigmáticos que entre principios de siglo y finales de siglo
se pierde una buena parte de la red ferroviaria. Tenemos que tener en cuenta que no solamente se pierde a nivel de comunicaciones territoriales, sino que también se pierde esa capilaridad que necesitan las empresas para llegar a sus sitios de producción y a sus sitios de exportación. En el caso inglés, incluso ahora se está haciendo un revisionismo bien entendido, en el que no solamente se están reabriendo una parte importante de las líneas y lo celebran como tal. Estamos reabriendo líneas ferroviarias que se cerraron en los principales ejes, que llegaban a empresas, que llegaban a puertos, sino que también se está diciendo cómo fueron de malas las políticas que cerraron estas líneas ferroviarias y qué daño hicieron a la economía del país. También tenemos que pensar que no fue solo un tema ferroviario, sino que muchos servicios públicos, también desde el mantenimiento de las carreteras o de los puertos, sino también muchos otros servicios públicos como es educación, sanidad o seguridad, fueron muy maltratados en las últimas décadas del siglo XX. Después de las guerras mundiales, teníamos una panorama ferroviario europeo que entre la Europa destruida y que justo después de la Segunda Guerra Mundial empezaron las malas políticas públicas, teníamos un panorama desolador. Aún así, el sector de la logística nunca ha dejado de estar al pie del cañón y se inventaron y se promovieron muchas iniciativas, algunas de las cuales no tiraron adelante en un momento como el que estamos ahora, de inventar muchas soluciones logísticas. Algunas de final de la Segunda Guerra Mundial no salieron adelante por culpa de las malas políticas públicas. Una de las principales, que aún a día de hoy contamos y conocéis todos demasiado bien, es el contenedor marítimo, el contenedor estándar, que cambió el panorama logístico. Porque si antes, desde el origen del ferrocarril, teníamos que llevar casi todo de forma individualizada, los graneles, los líquidos, la madera, todo teníamos que llevarlo de una forma con vagones que se tenían que construir para cada cometido específico. El hecho de aplicar el contenedor marítimo al ferrocarril, que fuese fácilmente intercambiable al transporte por carretera, a los camiones o al modo marítimo con los barcos, eso revolucionó, como bien sabéis, el mundo de la logística también a nivel ferroviario. Fue una lástima que esta gran invención multimodal no tuviese aún más desarrollo por el hecho de las malas políticas que provocaban cada vez más la decadencia del ferrocarril. Concretamente, en el Estado español teníamos una red de transporte muy eficaz, pero que estaba muy mal dirigida. Todos los transportes de mercancías que se realizaban a principios de siglo y que la tendencia económica era de crecimiento industrial, los años 50 y 60 son años de gran crecimiento industrial, vemos cómo el transporte por carretera no se favorecía y el transporte ferroviario directamente se atacaba. Teníamos una red de que cada vez estaba en más y más decadencia, con menos fondos de inversión. Al final, toda red de transporte necesita inversiones para ser modernizada. En los años 60 y 70 es cuando cada vez cae más. Y sobre todo, no solamente cae más, sino que hay una cosa que preocupa aún más, y es que en los años 70 y 80 es cuando empieza una política aún peor, que es una mala política comercial. Cuando en un negocio dejas de atender a los clientes es cuando está definitivamente perdido, porque pierdes a todos los clientes. Aún así, vamos a ver en dos imágenes rápidas cómo se perdieron los principales enlaces. Una cosa que deberíamos empezar a rectificar, y es que una de estas malas políticas que se hicieron en los años 80, concretamente esta imagen del año 84, fue un día trágico, el 31 de diciembre de 1984, y es que se cerraron buena parte de las relaciones transversales, de las líneas ferroviarias transversales que unían España. Muchos ejes, como el actual corredor mediterráneo, la comunicación entre Almería, Murcia y Alicante, el eje transversal de Andalucía, la ruta de la Plata, que va desde Andalucía al norte de España sin pasar por Madrid, el eje transversal que atravesaba Castilla, que permitía los transportes entre el Levante y el Oriente peninsular sin tener que atravesar por Madrid. Todos estos enlaces transversales se perdieron más de 3.000 kilómetros de líneas ferroviarias, lo que también supondría a nivel de Estado español uno de los actos de desinversión o malversación de infraestructuras y de fondos públicos más grandes de la historia, en una de las acciones políticas que deberíamos
que deberíamos rectificar. Igual que se están rectificando en Inglaterra o en Francia o en tantos otros países, aquí este ataque del año 84 también debería cambiarse. Podemos ver precisamente en este mapa cómo teníamos una red ferroviaria a principios, mediados del siglo XX, 1940, que tenía una capilaridad en todo el territorio, cómo abarcaba muchas veces ahora haciendo conferencias por el resto de Europa, siempre, ahora llegaremos al futuro, pues siempre nos comentan, tanto industriales como políticos del resto de Europa, los Enrics del resto de Europa, nos comentan cómo España en muchos casos tiene una potencia industrial todavía. En muchos casos dicen, sois uno de los trigales de Europa, sois una de las fruterías de Europa a nivel de Andalucía, a nivel de Castilla. ¿Cómo es que no está suficientemente explotada, incluso a nivel logístico, la capacidad portuaria que tenéis? Todo esto, ¿cómo es que no sacáis suficientemente provecho de la red ferroviaria? Y en el mapa de la derecha se puede ver. ¿Sacamos suficientemente provecho de la red ferroviaria existente? No, pero aún en el añadido aún es peor porque perdimos mucha parte de esta red ferroviaria. Al final, con esa red ferroviaria y con esta imagen que también es muy paradigmática, podemos ver cómo se empezaron esas políticas, no solo que atacaron al ferrocarril, sino que también lo creemos, que son unas malas políticas económicas y públicas de al final concentrar la población y los servicios y la economía en megaciudades, pero que no se sacaba provecho de un territorio. Cuando ahora se habla tanto de la España vaciada, tenemos que tener en cuenta que la España vaciada se empezó a crear con estos cierres de líneas ferroviarias y la disminución de tantos y tantos servicios públicos. Como os comentaba, esta imagen es muy paradigmática porque es una imagen de mi padre de justamente diciembre del año 84. Este es el último tren que circulaba ahora se está recuperando el corredor mediterráneo, pues este es el último tren que circulaba entre la zona de Almería y la zona de Murcia-Alicante. Era lo que llamaban allí el catalán, el tren que iba desde Andalucía a Cataluña, o aquí el sevillano, el tren que venía de Andalucía. Y no solamente era este tren de pasajeros. Por aquí, por esta vía, que faltaba obviamente una modernización, que hacía décadas que no era modernizada, por esta vía pasaban todas las mercancías que subían de Andalucía, primero hacia Valencia y Cataluña y después hacia Europa. Esta vía la cerraron incomprensiblemente el año 84. Cualquier comunicación, no solo de Andalucía con Valencia, sino de Andalucía con Madrid, desde el año 84 tenía que pasar por Madrid. Esa es una imagen paradigmática de cómo fue de absurdo, ahora la tienen que recuperar para bien, cerrar tantas y tantas relaciones transversales como esta. En los años 90 también, como os comentaba, es cuando se aplicó de forma más fehaciente una mala política comercial. Como os comentaba, se eliminaron una buena parte de las oficinas de atención al cliente, las facilidades que había hasta entonces como servicios, como paquetería también para el cliente en general, pero también para los empresarios, se eliminaron una buena parte de los ramales industriales, incluso se puso trabas a la creación de iniciativas empresariales como la que veis en la imagen. Ahora que hablamos y hablaremos tanto de autopista ferroviaria, en el Estado español, en Cataluña, existió un muy buen ejemplo de autopista ferroviaria. Y es que un señor, un transportista por carretera, el señor Giribets, volvió de Europa viendo que había iniciativas empresariales que transportaban camiones por carretera y no se lo pensó dos veces y quiso aplicar esta tecnología entre Madrid y Barcelona. Fueron tantas las trabas y tantas que pocos años después tuvo que abandonar este sistema, que era práctico para todas las partes. Como ahora veremos otra vez, la mejor combinación que podemos tener es la combinación entre transporte por carretera y transporte ferroviario. Y en cambio, desde el año 87-88, cuando se intentó aplicar este sistema entre Barcelona y Madrid, tuvo tantas y tantas trabas que solo 2 o 3 años después de estar llevando camiones, porque los llevó y de una forma eficaz, lo obligaron de distintas formas, le obligaron a suprimir el servicio. Aún así, llegamos al siglo XXI donde el ferrocarril tenemos claro que vuelve a ser el protagonista, no solo de los transportes a nivel de viajeros, con redes de transporte regionales y de alta velocidad y urbanas, sino también a nivel logístico. Como siempre, como os comentaba, el motivo de la conferencia de hoy es el problema que tenemos, y es que vamos ciertamente un poco tarde respecto al resto de Europa. A finales del siglo XX, primeros del siglo XXI, ya se estaban empezando a aplicar soluciones innovadoras de transporte multimodal, de transportes, de buenas soluciones logísticas,
Y uno de los mejores ejemplos que atravesaban Europa, que rompían fronteras, recuerdo de pequeño, como comentaba Enrique, cómo íbamos viendo transportes en Europa que precisamente con el Tratado de Schengen, tal como el ferrocarril y también los transportes por carretera ayudaban, y las soluciones multimodales como la que vemos en la imagen, el túnel del Canal de la Mancha, ayudaban a romper esas fronteras. Ahora todos lo sabéis y conocéis mejor que nosotros todo el asunto del Brexit y tal, pero fue un muy buen ejemplo de cómo se podían romper fronteras, no solamente con el caso del Canal de la Mancha, sino con tantos otros, de romper las fronteras europeas gracias a un transporte multimodal. Pasamos a la situación actual. Una situación actual, como muchos ya conocéis este gráfico, que tenemos una situación desoladora. Tenemos una cuota de mercancías que es la vergüenza de Europa. Y la propia Unión Europea nos obliga a tomar partido en los próximos años, porque si no, además, después van a caer las sanciones. Tenemos que valorar el centro de Europa en este gráfico, cómo se están haciendo buenas acciones, y no solo en países pequeños, en países como Alemania, como Austria, como Italia, se están haciendo buenas acciones para hacer subir esta cuota de transporte por ferrocarril, teniendo claro que la cuota del transporte por ferrocarril sube cuando tejemos complicidades con el transporte marítimo y con el transporte por carretera. Sabéis muy bien, no hace falta que repita la frase, que en el mundo logístico no hay enemigos. Tenemos que tejer complicidades. Pero para subir esta cuota, y más en el momento de emergencia climática en que estamos, tenemos que actuar todos con complicidades. Porque la cuota que tenemos a día de hoy en España es la vergüenza de Europa. En este gráfico se puede ver el 5%, pero incluso tenemos los últimos años después de la pandemia, que es incluso menor del 5%. Las promesas que se han hecho desde el Estado a la Unión Europea de hacer crecer esta cuota ferroviaria son prácticamente incumplibles si no se actúa de forma muy rápida, que es prácticamente imposible, y sobre todo con determinación no solo de las administraciones, sino también de los distintos actores. Como comentaba Enrique, ahora lo veremos, tenemos una situación también en que se han perdido al hacer las investigaciones para los últimos libros que hemos publicado, hemos perdido esa capilaridad y esa atención al cliente. Podemos ver por toda España imágenes como esta. Estaciones de mercancías abandonadas, donde no solamente no hay una gestión comercial, sino que está literalmente abandonada, se está desaprovechando. En toda España tenemos un centenar de terminales grandes y estaciones ferroviarias en activo, que son pocas, aunque parezcan muchas, un centenar son pocas, donde podemos cargar y descargar, pero tenemos más del doble, casi el triple, de estaciones ferroviarias, y estoy hablando solo de estaciones ferroviarias de mercancías que servirían a muchas de las regiones productivas que están completamente abandonadas. Esta es una de las primeras reflexiones que tenemos que reflexionar y cambiar en un futuro. Otro tema también son los puertos. Los pocos tráficos de mercancías solo están concentrados por grandes empresas en los puertos. Y nos hicimos la pregunta de por qué. Y es que los propios puertos tienen también ramales industriales y terminales que están también abandonados. Igual que hablábamos de estaciones de mercancías, a nivel de conexiones de empresas, como ha hablado Enrique, a nivel de conexiones de empresas, solo en Cataluña estudiamos y vimos que había un centenar de empresas conectadas a la red ferroviaria, pero que prácticamente ninguna sacaba trenes. Preguntamos al centenar de empresas, ¿usted por qué no saca trenes? ¿Es que no hay una buena oferta o hay trabas? Vale. En los puertos pasa exactamente lo mismo. Tenemos conexiones ferroviarias, pero falta una buena gestión para poder sacar más y más trenes que no sean los grandes contratos empresariales. También, repasando historia, sí que tenemos buenos ejemplos, y uno precisamente son los ferrocarriles regionales de aquí de Cataluña, FGC, y es que incluso se demuestra una frase muy extendida en el mundo del ferrocarril, pero que Europa hace años que llevó a la contra, y es que el ferrocarril es ineficaz para distancias relativamente cortas, para distancias entre los 50 y 100 kilómetros. Era ineficaz y era mejor hacer un transporte por carretera. No hablo de última milla, hablo de distancias cortas, 50 a 100 kilómetros. La red ferroviaria de FGC precisamente es una demostración de que eso es falso, igual que en muchos otros sitios de Europa. Para distancias como este, que para mí es un buen ejemplo, el transporte de sal entre las minas del Bages y el puerto de Barcelona, no solamente en una distancia corta consiguen crear una cadena logística muy eficaz, sino que gracias a las inversiones empresariales de la empresa minera, a día de hoy tienen 3 trenes al día por sentido,
y en los próximos años van a pasar a 4, 5 y 6 diarios por sentido. Van a duplicar la producción gracias a las inversiones empresariales y al hecho de disponer de una buena empresa logística. Porque al final, cuando miras la intrahistoria, esta gente, entre hacer inversiones aquí, que ya disponen de una buena cadena logística, o hacerlas en otro sitio, si no hubiesen disponido de una buena cadena logística, se hubiesen ido a otro sitio. Y al final, cuando nos planteamos el futuro y nos planteamos la situación actual, también nos tenemos que plantear qué queremos y qué pedimos. Esta imagen de hace unas pocas semanas, unos pocos meses en Suiza, vemos también cómo hay unas buenas políticas, y no es porque sea Suiza, tienen las mismas políticas países de la Unión, aunque Suiza sea el ejemplo a seguir. Países de la Unión como Austria, Alemania o Italia tienen las mismas buenas políticas de impulso del transporte ferroviario de mercancías y de carretera. ¿Hacia dónde queremos ir? Por ejemplo, Suiza aprovecha todas las ventajas que tiene la red ferroviaria. No ha hecho, por ejemplo, políticas, igual que vemos en los países de alrededor, los países alpinos, no ha hecho políticas de tener una gran red ferroviaria de alta velocidad que no pudiese llevar mercancías, pero sí que ha hecho grandes inversiones en los túneles base que atraviesan los Alpes, en el hecho de promover, ahora veremos en la parte de futuro, todas las innovaciones. Deberíamos preguntarnos antes de eso hacia dónde queremos ir. Y sobre todo no solo hacia dónde queremos ir, sino cómo implantar estas soluciones tecnológicas que ahora veremos y que llevamos un cierto retraso en implementarlas. Porque también tenemos la situación aquí, por ejemplo, esto es el nudo de Vilaseca, en el corredor mediterráneo. Esto es uno de los nudos principales que comunicarán desde Algeciras hasta Europa todo el tráfico de mercancías, todo el tráfico logístico, como el que estamos viendo en la imagen. Aún así, la pata, por decirlo de alguna manera, el ramal de la derecha, igual que el de la izquierda, que se ha puesto en servicio hace pocos años, se empezaron a construir en el año 98. Han tardado más de 20 años en colocar estas vías. Estos con obras caducadas, contratos caducados, prorrogados. Fue esto casi, para la poca infraestructura que se tenía que construir, casi fue peor que construir una catedral, cuando no tiene la importancia de una catedral. Sí que tiene una importancia a nivel logístico. Pues incluso tenemos que sumar a este retraso nuestra propia capacidad para hacer obras. Tenemos que sumar a este retraso el hecho que además los grandes impedimentos. Se ha pensado este nudo de Vilaseca más para el servicio de viajeros que para el servicio de trenes de mercancías. Todos los servicios de viajeros van a pasar de forma directa y en cambio los servicios de mercancías van a pasar dando vuelta, aumentando más su recorrido. Este hecho se puede ver en otros sitios del corredor mediterráneo y es una de las cosas que deberíamos pensar, la importancia que tiene el transporte de viajeros y sobre todo por qué no reivindicar la importancia también del transporte logístico. Y pasamos a las soluciones. Pasamos a las soluciones, que hay muchas logísticas contra el cambio climático. Porque no podemos olvidar que estas sinergias y estas complicidades que promovemos desde el inicio de esta conferencia, no podemos olvidar que son una parte de ellas para hacer avanzar la logística y otra para luchar contra el momento de emergencia climática que tenemos en este momento y que si no actuamos literalmente no tendremos un futuro. Y nosotros no sé si tendremos un futuro o no, porque está claro que no tener un futuro serán nuestros hijos. Una de las soluciones que más promovemos precisamente es la multimodalidad. Vemos en toda Europa como los principales puertos, los principales ejes de autopistas tejen complicidades y tienen servicios de autopista ferroviaria. Como decía Enrique, hemos sacado un libro recientemente sobre autopista ferroviaria, ahora os lo mostraré, donde se puede ver todas las rutas, todos los sistemas de carga y descarga y cómo vemos cómo esto precisamente nos está aplicando en la península ibérica. Las empresas de camiones del resto de Europa no solamente organizan sus rutas aprovechándose, porque el verbo es aprovecharse de los servicios de autopista ferroviaria, sino que además sus cadenas logísticas mejoran de una forma mucho más efectiva todas las problemáticas que conocéis de tacógrafos, de tiempos de descanso de los conductores, el propio nivel de vida de sus empleados, de los conductores, mejora sustancialmente gracias a aprovechar esos sistemas de autopista ferroviaria. Además, esta imagen, que es de hace un año, cuando sacamos el libro, me sorprendió mucho porque tampoco se necesitan. Tenemos y disponemos en España grandes instalaciones desaprovechadas
Por incluso hay casos que no se necesitan grandes instalaciones. Aquí podemos ver como en el lateral de una carretera nacional, esto es en el puerto del Brennero, entre Italia y Austria, con un simple arcén consiguen descargar y descargar grandes trenes cargados de camiones, tanto semi-remolque como tractora. Los conductores, una vez cargan el camión, se van hasta, le vemos ahí andando, se van hasta allí al fondo del tren, donde disponen de un coche restaurante y de descanso, donde pueden ir todo el trayecto descansando. Podemos ver por toda Europa estas soluciones multimodales que permiten cargar también semirremolques. Una de las cosas que más me impactaba es ver, a nivel de reclamación, es ver cómo en toda Europa una parte de los semirremolques ya disponen de estas marcas amarillas que vemos en la imagen y que es las marcas amarillas que permiten. Esto no es un sobrecoste a nivel de semirremolque, pero eso quiere decir que el semirremolque está preparado para ser cargado en un tren de autopista ferroviaria. Cuando vamos por las autopistas españolas es una de las carencias que vemos, como tantos y tantos semirremolques aún no disponen de estas marcas amarillas para ser cargados. Y como os decía, en las soluciones multimodales, principalmente entre carretera y ferrocarril, encontramos sistemas para cargar tanto camiones enteros como semirremolques de formas muy diversas. Otra de las soluciones que tenemos sin duda que recuperar es la capilaridad. Como os comentaba antes, en el libro que hicimos con Cimalza hace 2 años, vimos como había 100 de estos ramales industriales, 100 conexiones directas a empresas que incluso no se sabía. Y el valor del terreno logístico tiene más valor. Cuando la empresa desaparece o quiere venderse el terreno, tiene más valor el hecho de disponer o no disponer de una conexión ferroviaria. Descubrimos como en Cataluña, que es hay 100 conexiones con empresas, una equiparación rápida al resto del Estado nos daría que hay unas 600, 700 empresas con conexión ferroviaria, una buena parte de las cuales desaprovechada, y cómo el hecho de recuperar estas conexiones, ofrecer incentivos, cómo ofrecer una buena política comercial a estas empresas y recuperar una parte de estas conexiones, cómo sin duda sería una de las claves para hacer recuperar esa tasa de transporte por ferrocarril. Me sorprendió mucho en una región muy querida para mí, en la Puglia, en el sur de Italia, cómo a nivel de mercancías, a nivel de viajeros, cómo habían aplicado esta capilaridad incluso creando nodos. No solamente tenemos que tener los ramales industriales, no solamente tenemos que tener bien aprovechadas una red de estaciones de mercancías y terminales de mercancías por todo el Estado, sino que también tenemos que aprovechar la capilaridad con reaperturas de líneas cortas en las regiones, con reaperturas de líneas que comuniquen el distinto territorio y aprovechen incluso esas primeras materias y esas pequeñas potencias industriales que tenemos por todo el territorio. Esta imagen me impresionó mucho porque podíamos ver, también pasa a nivel de mercancías, lo que pasa es que se hace más de noche y en la foto no se ve bien. Podemos ver como uno de los nodos, cómo llega un tren regional que viene con los viajeros desde Roma, cómo se encuentra con 3 trenes disponibles, donde los viajeros que vienen de Roma ya pasan cada uno a su destino, a su tren distinto, y cómo reparten los viajeros de una forma capilar, de una forma nodal, por las distintas partes de la región. Esto también pasa a nivel de mercancías. En cambio, en el Estado español se perdió esta formación de trenes que no fuesen de un solo cliente. A día de hoy es muy difícil que a nivel ferroviario una empresa consiga hacer un tren que no sea completo, que sea compartido con otras empresas. Esta capilaridad, igual que no entenderíamos un río sin distintos afluentes, no tendría agua, o nosotros mismos, nuestro cuerpo no funcionaría sin todo el tejido sanguíneo, no funcionamos solos con 3 venas aortas, el sistema ferroviario también tiene que recuperar esa capilaridad. Uno de los, otro sitio también muy querido, uno de los mejores ejemplos de esa capilaridad y esa multimodalidad es Suiza, sí, y es la estación, aquí podemos ver esta imagen de la estación de Bex, donde al fondo vemos la estación de Biancha, por donde pasan trenes de viajeros y de mercancías una buena velocidad, y aquí, en medio de la calle, vemos una plaza que podemos decir una plaza multimodal, porque vemos tanto el tren secundario, el tren de vía estrecha, que lleva hasta distintos pueblos de la región, como también el transporte por carretera. Podemos ver, en la imagen no se ve, pero tanto el autobús de viajeros como también hay pequeños furgonetas en el lateral de paquetería que llevan toda la mercancía y viajeros que ha llegado por el tren grande, lo distribuyen tanto con el tren pequeño como con el autobús y las furgonetas de última milla de una forma capilar y de una forma multimodal muy práctica y muy sostenible.
Incluso llegamos a ejemplos donde no solamente se tiene que aprovechar las redes de vía ancha, sino que incluso también las redes de vía estrecha. En esta capilaridad tenemos que aprovechar hasta todas las infraestructuras que tenemos disponibles hasta las máximas consecuencias. Aquí podemos ver como una red de vía estrecha tampoco es impedimento para cargar semirremolques o cargar contenedores hasta de madera, o incluso hasta ayer mismo en otra publicación que estamos realizando para los próximos meses, vemos como el ejército del centro de Europa estaba cargando incluso vehículos militares en una línea de vía estrecha. Otro de los factores, sin duda, de futuro son las nuevas tecnologías. A día de hoy cada vez hay más locomotoras que han superado todas aquellas viejas teorías de que el ferrocarril esto no puede, de que el ferrocarril aquello no puede. Las rampas, las maniobras. A día de hoy esta locomotora es uno de los mejores ejemplos. Es una locomotora fabricada en Albuixec, en la fábrica Stalder, al lado de Valencia. Es una de las locomotoras que más se está vendiendo en toda Europa, la Euro 6000. Y hay otros modelos muy parecidos en la misma fábrica y de otros constructores europeos que evidencian cómo las tecnologías han cambiado de la noche al día en pocos años. Esta locomotora no solamente es capaz, y sus homólogas europeas, Alstom, Siemens, Francia, Alemania, no solamente es capaz de recorrer de una forma eficaz con una sola locomotora todas las líneas de aquí del Estado, sino que también se están creando locomotoras interoperables que se llaman, que a nivel de señalización, a nivel de formación de los maquinistas, a nivel de sistemas de tracción, a nivel de hacer incluso la última milla de maniobras, dispone de todos los sistemas para completar la cadena logística entera. Otra de los buenos ejemplos incluso son locomotoras duales. Igual que en el sector de la carretera se están encontrando cada vez mejores sistemas de tracción, como los coches y camiones híbridos, a día de hoy ya tenemos unas locomotoras puestas en servicio hace muy pocos meses en FGC, y hay otros casos también muy parecidos en toda Europa de locomotoras híbridas que tanto aprovechan el hecho de disponer de redes de transporte ferroviario eléctricas para hacer una buena parte del recorrido bajo catenaria utilizando electricidad, como esta imagen que vemos, que es la llegada al muelle, donde el último recorrido, la última milla, la hacen con tracción eléctrica por el hecho de ser híbridas. A día de hoy esto supone una revolución sostenible muy importante, ya que toda esta cadena logística hasta hace pocos meses y en muchos otros sitios de Europa se hacía solo con diésel, y en cambio el hecho de disponer de locomotoras híbridas cambia también de la noche al día. Otra de las soluciones para aprovechar, como os decía, las complicidades y tejer alianzas, también es aprovechar la distribución urbana de mercancías. A día de hoy, por buena parte de Europa, tenemos redes urbanas de transporte, tanto de tranvías como de cercanías, que pueden ser aprovechadas para hacer llegar contenedores hasta el centro de la ciudad, y una vez está el contenedor en el centro de la ciudad, hacer la última milla con transporte por carretera. También una de las otras cosas a nivel de reivindicar es una buena gobernanza, sin duda. Tanto transporte por carretera como transporte ferroviario necesitan de incentivos. Lo habéis discutido ampliamente, no os enseñaré nada nuevo, pero necesitan de incentivos como que nos dirijan cada vez más hacia una fiscalidad verde. No puede ser que las empresas logísticas que hagan esfuerzos para descarbonización, hagan esfuerzos para ese transporte verde, no sean recompensadas, como sí que son recompensadas en otros países de Europa. Porque esta imagen es muy paradigmática. Me sorprendió mucho como hace unos pocos años veíamos ya en supermercados públicos, fuera de la cadena logística, en supermercados, cómo había marcas que te indicaban si ese transporte hasta el consumidor final había sido transportado con una cadena más o menos verde. Igual que tenemos eficiencia energética en electrodomésticos, hay sitios de Europa, conocéis bien, que ya empiezan al usuario final a informarle cómo ha sido transportada esa mercancía. O incluso me sorprendió mucho como un producto final, cómo entramos en un supermercado de Letonia, muy cerca de la frontera rusa, muy cerca, y cómo vimos vamos a decir una marca, pero cómo vimos un estante de fuets de Casa Tarradellas, una cosa muy típica, cómo habían llegado con una cadena logística hasta Letonia, cómo habían llegado hasta allí, y aún así cerca del ¿Qué quiere que le llame? de Fueste Casa Tarradellas, cómo había una marca de cómo había llegado ese transporte hasta allí, de esa fiscalidad verde se había aplicado o incluso para el consumidor. Otra parte de buena gobernanza es apoyar los distintos corredores europeos, recuperando esa imagen de finales de siglo del Canal de la Mancha,
creo que también es importante contar con una Europa unida, no solamente a nivel económico, a nivel de los últimos fondos Next Generation que nos podemos aprovechar todos, sino también a nivel conceptual. La única manera de luchar y de conseguir esa descarbonización es con ejemplos como los corredores y ejemplos como las políticas europeas de descarbonización que estamos teniendo en los últimos años. Más que los titulares de la prensa de los últimos meses, si Europa hace bien esto o hace bien aquello, o Europa va a aplicarnos sanciones o no, deberíamos pensar cómo mejorar el proyecto común y no solamente mejorarlo, sino cómo si tenemos un riesgo de sanciones es porque algo estamos haciendo mal. Y como os comentaba, y aprovecho para deciros que a lo largo de este mes, en la botiga de Terminus, que es botiga.terminus.cat, en nuestra botiga todos los libros, no solo los de logística, para la gente de FETEIA, con el código FETEIA tenéis un descuento en los libros y también hay los gastos de envío gratuitos. Y sobre todo también como vamos a la conferencia, sobre todo también porque creemos y somos defensores de que todas estas soluciones a nivel logístico tienen que también tener una divulgación pública. Tienen que tener una divulgación pública con publicaciones porque estamos detectando que precisamente la logística le falta una publicidad al usuario final. Hay muchas veces que incluso vemos manifestaciones o vemos defender servicios públicos que se tienen que defender, como son la sanidad, la educación o la policía, y en cambio, un servicio público como es la movilidad, como son las infraestructuras de transporte, nos falta esa publicidad y esa divulgación para que sea defendido. Muchas veces la gente nos aplaudió durante la pandemia, sí, muchas gracias, porque la cadena logística se demostró muy importante. Pues una vez hemos acabado la pandemia, creemos que es importante seguir con esa divulgación, también para que la gente conozca cómo llegan las mercancías a su casa y qué esfuerzos están haciendo, porque al final no solo todos los esfuerzos que estamos haciendo quedan un poco escondidos, sino que la gente también, para defender una cosa, también necesita conocerla. Aquí fue una imagen muy sorprendente para nosotros, y es que vimos en un museo de Mallorca cómo había determinadas escuelas. Ahora veremos otro caso europeo que creemos que hace falta en muchos más sitios de España. O vimos como en las Islas Baleares, vimos como una escuela enseñaba ferrocarriles. Y acabamos con unas últimas concepciones de hacia dónde tendríamos que ir, hacia un nuevo sistema logístico. Esto es JERS, la gente querida del túnel ferroviario, la conexión internacional entre Figueras y Perpiñán, la conexión transfronterera. Esto es el primer tren de autopista ferroviaria que llegó al sur de los Pirineos, que llegó a la península ibérica, el primer tren europeo que llegó a JERS en el año 2012. La prueba salió perfecta y desde el año 2012 hasta el año 2019 no salieron más trenes de Barcelona. Esas políticas, esos cambios a nivel administrativo, a nivel empresarial, son una parte de los que nos deberíamos mirar y de una forma muy seria. Si queremos hacer aumentar esa cuota de transporte ferroviario, deberíamos mirarnos de todas estas soluciones que estamos proponiendo, deberíamos mirarnos cómo aplicarlas y cómo aplicarlas de una forma más europea, más empresarial, más dinámica. No puede ser que una prueba de una cosa tan importante como autopista ferroviaria tenga buenos resultados en el año 2012 y los primeros servicios no salgan y de forma precaria hasta el año 2019. Es otra imagen también de Cantunis, donde otra situación precaria, solo disponemos de 2 vías para cargar semirremolques. A día de hoy son tantas las incoherencias y son tantas los impedimentos que este servicio también tiene problemas, el que se creó en 2019. Hay 3 empresas a día de hoy que bajan a Barcelona con servicio de autopista ferroviaria y que, como os decía, tiene que ser un servicio que ya tendría que estar implementado por toda la península. Tenemos las autopistas llenas de camiones que nos faltan conductores, llenas de camiones las autopistas que nos faltan unas buenas cadenas logísticas donde los conductores tengan mejores y las empresas mejores resultados y mejor calidad de vida. Y en cambio, la solución que sería implementar servicios como los de autopista ferroviaria están de la forma precaria en que están. O sí, cómo hacer llegar todas esas nuevas tecnologías, como las locomotoras duales, cómo ofrecer buenos incentivos para que haya compra y alquiler de vagones de autopista ferroviaria, incluso por parte de las empresas privadas,
cómo todas estas tecnologías que hemos visto que se aplican al resto de Europa, plantearnos por qué cuesta tanto que lleguen aquí y cuál sería la forma de solucionarlo. No solamente administraciones públicas como FGC tienen que hacer todos los pasos, sino que también tiene que haber una colaboración clara público-privada para hacer avanzar todo este sistema y con estas tecnologías que está costando tanto que lleguen. Y acabamos con 2 mensajes de optimismo. También me gustó mucho hace pocos meses como uno de estos trenes que vienen de Europa a Barcelona, y al fondo vemos la anilla olímpica, como la DB, y por sorpresa, uno de los trenes que comunican Europa con Barcelona es hecho por la DB, los ferrocarriles estatales alemanes, que tienen trenes para toda Europa, pero como me sorprendió mucho, porque fue una sorpresa, como los ferrocarriles alemanes tienen una muy poca cantidad de locomotoras a las que, cuando dedican a un servicio para ellos querido, para ellos especial, las pintan con este mensaje: I am European, soy europeo. Y me sorprendió mucho como, por inesperado, como una de las locomotoras que en vez de comunicar Berlín con Polonia, Berlín con Ámsterdam, los grandes ejes hacia Escandinavia y hacia Italia, los que atraviesan Suiza, como también habían escogido una de las locomotoras que bajan a Barcelona, que comunican toda esta parte con Alemania, cómo lo habían pintado con este mensaje positivo, con este mensaje de futuro y en European. Y también en este día que la vimos por primera vez y por sorpresa, también con la cosa clara de decir, si los alemanes incluso ven perspectivas de futuro, ¿por qué no tendríamos que verla nosotros mismos? O cómo se desarrollan, hay un claro cambio de tendencia. Después de muchos años de luchar, Rick podría escribir un libro sobre eso, cómo después de luchar mucho por esa capilaridad, creemos que se pueden de esto. Es muy fácil ver un ejemplo paradigmático. Para acabar, el corredor mediterráneo está inaugurado desde el año 2010 entre Girona, la frontera francesa, Girona y Barcelona. Desde el 2010 llevamos 13 años que llega a Barcelona el ancho europeo para mercancías. En todo el recorrido hay sitios de carga en el puerto y precarios, comentábamos antes. En todo el recorrido entre la frontera y Barcelona no hay un solo sitio, y mirad que es kilómetros y kilómetros de recorrido. No hay un solo sitio donde cargar y descargar trenes, donde falla absolutamente esa capilaridad. Esta imagen es del tren laboratorio de Adif a su paso por la futura terminal multimodal de Cimalsa en Vilamaya, donde ahora por fin se han desencallado todas las trabas burocráticas que hacía tantos y tantos años que impedían su construcción, y creemos que ahora sí, para bien, en los próximos años ya van a tener en Vilamaya, al lado de Figueras, una gran terminal, pero como demostración de que incluso con esta Vilamaya no habría suficiente y deberíamos disponer entre la frontera y ahora que va a crecer el corredor mediterráneo hacia el sur. Si sigue creciéndose hacia el sur, pero no tiene capilares, mal vamos. No solamente en Girona y Barcelona debería tener muchos más capilares, sino que más hacia el sur igual. No nos sirve de nada construir el corredor mediterráneo o tantos otros corredores, el Atlántico, el central, por el resto del estado si no se hacen capilares. Y acabamos ahora sí con la última imagen que os comentaba antes de escuelas. También fue muy emocionante ver un sitio muy impactante, que es el Museo de Transporte de Lucerna. Porque aparte de las típicas locomotoras de vapor y vehículos antiguos, es un museo y cumple su función como tal. Me sorprendió muchísimo la gran capacidad pedagógica que tienen, y no solo porque había que los niños que jugaban con coches pequeños, con carreteras, lo típico, sino que incluso me sorprendió mucho el hecho que disponían a su medida, bueno, para niños y no tan niños, porque había algún niño adulto también jugando por allí. Me sorprendió mucho ver cómo incluso tenían sitios de explicar la logística a los niños. Obviamente que el futuro son ellos, y obviamente que estos niños van a crecer con una mentalidad de que la logística es importante. Pues que todas las escuelas, que pasan todas de la Confederación, todas, cuando pasan por el Museo de Lucerna, se les explica a los niños y ven cómo la logística es importante y pueden jugar con ella. Me sorprendió mucho cómo había una vía ferroviaria, había una carretera, había un semirremolque, y cómo con esta grúa, no es una Rich Stacker, pero se les puede explicar, cómo hacían transporte multimodal con contenedores entre un barco y un transporte por carretera y un transporte ferroviario. La verdad es que me sorprendió muchísimo, y esta sería una de las
buenas esperanzas de futuro, enseñar precisamente a los niños cómo es la logística. Porque muchos de los adultos ya estamos mayores, pero aún podemos cambiar y sobre todo los niños aún más. Y sin más, muchas gracias, como se dice el bueno adiós, pero estoy aquí a su disposición tanto para cosas de futuro, lo sabe bien Fetella, como para todos, incluso para preguntas. Gracias.